Ok. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Que este hamiltoniano en forma matricial si escogemos la base de energía acá, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, EA, EB, EC, y aquí EA, EB, EC. Juan Diego, esta notación de acá, estos de acá son vectores columna y estos son vectores fila. Listo. Listo, profe. Un ket, esta notación de acá es simplemente un vector fila y esta notación de acá, que es un bra, es simplemente un vector columna. Listo, fila, perdón. Listo. Listo, profe. Bueno, de todas formas yo ya le voy a enseñar eso, pues no me preocupe por el momento. Muy bien, entonces acá en la diagonal iría la energía del orbital A, la energía del orbital B y la energía del orbital C. Por fuera de la diagonal van los acoplamientos entre los niveles de energía. Esto es gamma AB, esto es gamma AC. Como esos acoplamientos son números reales, entonces esto es gamma AB. En general sería gamma AB asterisco, pero es un número real, ¿cierto? Hay una cosa muy interesante. ¿Cuándo ese chisme no es un número real? Quiero que piensen ahorita me digan. ¿Los acoples o las energías? Porque, Juan Camilo, cuando uno está trabajando con sistemas cuánticos cerrados, eso es una cosa. Cuando usted tiene sistemas cuánticos abiertos, acá muy distinto, ¿cierto? ¿Tiene que ver con que las transformaciones no son, la evolución temporal no es unitaria? Sí, algo así. Es por la coherencia también. Sí, exactamente. La coherencia, esa es la respuesta, es por la coherencia. Ajá. Pero tiene que ver eso, Juan Camilo, con lo de la evolución no unitaria, tiene más que ver con el acoplamiento con los metales, ¿cierto? Con los metales. Ok. Acá tenemos entonces gamma sub BC, gamma sub BC y gamma sub AC, ¿cierto? Ese es el hamiltoniano escrito como matriz, ¿sí o no? Profe, qué pena, una preguntita. Nosotros cuando escribíamos el hamiltoniano general en las clases de transporte también hablamos de un término de self-energy, si no recuerdo mal. Y ¿De luego qué? decíamos de self-energy o autoenergía, Ah, creo sí, es. self-energy. Bueno, entonces el self-energy, que es la autoenergía, no va en el hamiltoniano del sistema, va en el hamiltoniano del acoplamiento. El self-energy, entonces, sigma, la retardada, que es la importante, es igual a lambda menos I medios por gamma. Estas son matrices. Ahora, la matriz gamma, nosotros vamos a tener una matriz gamma que determina el acoplamiento con el electrodo izquierdo y una matriz gamma que determina el acoplamiento con el electrodo derecho. La matriz gamma que determina el acoplamiento con el electrodo izquierdo, vamos a ver quién es. Con el electrodo izquierdo, ¿quiénes se acoplan? Se acopla este y se acopla este de acá, ¿cierto? Entonces, básicamente, lo que nosotros vamos a tener acá es que acá va a haber un gamma de acá con el lado izquierdo que es left para el nivel B. Y acá vamos a tener un gamma para el nivel A
con el electrodo izquierdo. Entonces, gamma sub AA left, gamma sub B left. Y esta es cero porque, como dijo el compañero Juan Camilo, el el nivel de energía C no se acopla con el electrodo izquierdo. Ahora, los términos por fuera de la diagonal acá son muy importantes. Yo obviamente, yo voy a comenzar a hacer el trabajo con Juan Diego y Daniela, pero después, bueno, y ahí en ese momento yo lo voy a hacer también con Joan, con un sistema de 2 niveles, para que así teóricamente, Joan, usted pueda tener una visión más amplia sobre los 3 niveles, primero 2 y después 3, pero su objetivo son los 3 niveles, ¿listo? Listo, profe. Entonces, venga, alguien preguntó algo. Ah, no, sí, que de hecho yo ahorita estaba intentando calcular esas autoenergías para el sistema de 3 tight binding acoplado a, a 2 leads, pero de tres átomos Sí. verticales. Y estoy enredado ahí con eso porque los leads son semi-infinitos, entonces no sé cómo, entonces no sé cómo meter esas, o sea, esas autoenergías en ese caso, ¿no? Porque tenía una matriz infinita con un espectro infinito, pero creo que hay unos métodos de aproximación, ¿no? Sí, sí. Hay unas cosas, ahorita le voy a buscar la tesis de doctorado de mi supervisor de postdoc, que él explica bien eso ahí. Listo. Ok, y tenía otra pregunta respecto a lo de, digamos, o sea, es que no me quedó muy claro porque ustedes decían que digamos que en este caso son reales los coeficientes de acoplamiento, o sea, lo que yo entiendo es que, digamos, en este caso, como la matriz tiene que ser hermítica, o sea, eso está relacionado con que el hamiltoniano es hermítico, ¿no? Entonces, los coeficientes uno tiene que ser igual al transpuesto conjugado y los coeficientes de acoplamiento entonces deberían ser iguales. ¿Es por eso? O Estos coeficientes de acoplamiento, el uno debe ser el complejo conjugado del otro, pero en exactamente, este sí. caso son reales. Pero Cuando es no por, son reales, o sea, le yo, dejo eso, averigüe. Ahorita le voy a dejar una tarea con un sistema sencillo a usted y a Joan, pues, para que hagan esa investigación. ok, porque yo pensaría que, o sea, lo que no tienen que ser reales es cuando precisamente no tenemos sistemas cerrados en ese sentido, entonces el hamiltoniano no tiene que ser hermítico porque se rompe Sí, la pero venga, simetría. pero venga, le voy a colocar le voy a hacer el siguiente planteamiento. Póngame cuidado. ¿Puedo Póngale decir cuidado, algo? Jalil. Sí, señor. Pues esos términos de acople en últimas tienen que tener dimensiones de energía, ¿no? Entonces quiere decir de que la energía es compleja y por lo tanto esos términos van a inducir de alguna forma una disipación en los estados. Sí y no, ¿cierto? Sí y no. Sí, y no. Sí, sí, porque cuando usted tiene la forma E a la menos I sobre H barra por la energía que puede ser E menos I gamma medios, ¿cierto? Por T. Entonces esto es como E a la menos I sobre H barra E por T menos I por I. ¿Cuánto da menos I por I? Y al cuadrado es menos 1, o sea que esto es E a la menos que, bueno, esto sería acá un H barra. Entonces por gamma, o sea que esto tendría que ser acá E a la menos gamma sobre 2 por T. Este término de acá, entonces es un término que le dice a uno cuál es el decaimiento irreversible de la energía del estado fundamental de la molécula. Ahora, ¿por qué no? Ya lo voy a explicar por qué no. Porque básicamente ahí lo que decaen son las energías más no los acoplamientos. Entonces sería, por ejemplo, si esta energía de acá fuera EA menos algo, ¿cierto? Menos y gamma. ¿Sí o no? Ujú. Ahora, ¿cuál puede ser el origen, Jalil? Póngale cuidado al planteamiento que lo va a hacer. Si yo a usted le pregunto, por ejemplo, ¿de qué forma se pueden acoplar el nivel B y el nivel A? Entonces usted me dice, pues obviamente, porque hay un acoplamiento directo entre A y B a través de gamma a B.
Entonces yo le diría lo siguiente, Jalil, vea. Usted, por ejemplo, puede hacer efecto túnel del nivel A al electrodo y después hacer efecto túnel del electrodo al nivel B. ¿Sí o no? Sí. Ese proceso que tengo ahí, como yo lo estoy haciendo a través de un decaimiento irreversible, entonces induciría una parte compleja en este man de acá. ¿En Que cuál? básicamente, que básicamente eso es lo que usted va a investigar en un problema que lo va a colocar. Ese problema, si usted le ha quedado algo claro de lo que yo le he enseñado en las últimas 4 semanas, ese problema lo hace en 20 minutos. Y no le estoy exagerando. 20 minutos. Debido a esa razón, acá hay un acoplamiento que yo voy a llamar gamma AB left y gamma AB left. Ya les voy a explicar por qué. Ahora, A y C solamente están acoplados a través de gamma AC, por lo tanto acá este término es cero y este término es cero. Ahora, B y C, ¿qué? B y C solamente están acoplados a través del electrodo derecho, no a través del electrodo izquierdo, por lo tanto esto acá también es cero. Esta es su matriz, Joan Alexis, esta es su matriz de autoenergía con el electrodo izquierdo. Listo. Ahora yo les voy a explicar esto con la fórmula a la que, con la que nosotros obtuvimos de la autoenergía. Juan Diego, estos acoplamientos de acá básicamente le dicen a usted cuáles son las tasas a las cuales su molécula puede intercambiar calor y partículas con esos metales. ¿Sí me entiende? Ah, ya, sí, es que no entendía qué era lo del acoplamiento ni el efecto túnel tampoco, no. Lo que usted le decía. Simplemente que el electrón pasa del electrodo a la molécula y y de la molécula al electrodo. Listo. Ah, ok, ok. Listo, profe. Y qué tan factible es, Juan Diego, de que eso pase, ¿cierto? La probabilidad para que ese proceso se dé tiene que ver con esta matriz de acá. Listo. Entiendo. Listo. Estos números de acá son los que le van a decir eso. En el programa que usted va a hacer, simplemente usted va a sintonizar estos números y los va a comenzar a cambiar y va a estudiar ese comportamiento de la corriente de calor. Listo. Listo, profe. Bueno, muy bien. Ahora vamos a ver qué pasa con la autoenergía, la parte imaginaria de la autoenergía con el electrodo derecho. Quienes, obviamente, el nivel A no se acopla con el electrodo derecho, o sea que esto vale cero. Un momentico. Pero entonces ese Hamiltoniano no es solamente el Hamiltoniano de la molécula, ¿no? No incluye nada de los acoplamientos con los leads. No, absolutamente nada, eso va por separado. Ah, ok. Ya entendí. Entonces, si lo incluyera, sí, digamos que ahí es donde iría la parte compleja de los acoplamientos, porque es la parte irreversible, digamos, del acoplamiento. Pues no sé si... Sí, pero ahorita, entonces, yo les voy a colocar un ejercicio donde a usted y a Joan, y si Juan Camilo quiere hacer, van a explorar una parte interesante de esto. Y Juan Diego, no se preocupe que con el tiempo usted va a poder hacer el mismo ejercicio, sin ningún problema, se lo garantizo. Listo, profe. Listo, vale. Álgebra lineal, eso es todo. El nivel A no está acoplado con el electrodo derecho, o sea que esto es cero, más el nivel sí, más el nivel B sí, o sea que esto es gamma BB right. Y esto es gamma CC right. Como el nivel A no está acoplado con el del electrodo derecho, entonces básicamente todo esto es cero. Y el nivel B y el nivel C están acoplados a través del electrodo derecho, o sea que esto es gamma BC right. Y esto es gamma BC right. Entonces ahí quedó, digamos que en la parte imaginaria de la autoenergía, que son los acoplamientos, ¿cierto?
de la molécula con los electrodos. Lo que le acabo de mostrar acá, Joan, esto es fundamental para usted poder entender un programa que le voy a mandar que debemos reescribir en Python, porque MATLAB es una porquería para este tipo de cosas. A mí no me acaba de gustar MATLAB, yo no sé por qué. Es que es muy resabiado. Yo sí prefiero Python. Entonces vamos a pasar ese código a Python y vamos a hacer unos procesos de autoconsistencia que requieren, digamos, una pericia importante de programación. Si usted de pronto tiene dificultades ahí, entonces yo le colaboro ahí para que pueda solucionarlas. Y vamos a ver si podemos hacer eso en un supercomputador, como para que no gastemos tanto tiempo. Yo voy a solicitar una cuenta para usted. Si apenas algo salga, le aviso, listo. Listo, profe. Sí, voy a ponerme a mirar Python entonces. Entonces, ahora, ¿qué tenemos aquí? Obviamente, el Hamiltoniano, como dice Jalil, o sea, si uno quiere, digamos, ya no trabajar, digamos, de esta forma, donde uno considera simplemente los electrodos como un reservorio, sino como un sistema semi-infinito, la cosa se complica, pero mejor dicho, a lo Mike Tyson. ¿Sí me entienden? Entonces, nosotros lo estamos pensando como un sistema infinito realmente. Es infinitamente grande comparado con... Bueno, muy bien. Ahora, ¿qué otras cosas tiene el sistema del compañero Joan Alexis? Esto es un refrigerador térmico en la nanoescala supremamente complejo. Y básicamente desde el punto de vista de la química, esto tiene como una estructura así. Aquí hay una molécula que tiene como una forma, algo así. Se llama piridina. Esto es química orgánica, la química orgánica es como medio boletosa, pero pues ahí nosotros simplemente vamos a modelar la parte de la estructura energética de la molécula, entonces tampoco es como una cosa del otro mundo. Estas piridinas, no es aspirina, piridina, listo. Entonces acá, a ver, 1, 2, 3, no, esto no es un doble enlace, esto es un enlace simple. Estas moléculas, cuando son, digamos, cuando son cuando son anfitrionas de una molécula metálica acá, que tiene unos enlaces con estos átomos de carbono. Entonces, esas piridinas con estos átomos de metálicos ahí en la mitad, por ejemplo, pueden ser cobalto, es una molécula que yo he trabajado mucho, tiene una estructura electrónica bastante sencilla. Entonces, pueden generar un momento magnético. Y ese momento magnético, como los electrones que están en estos orbitales de la molécula tienen spin, ese momento magnético interactúa con los electrones en los orbitales a través de algo que llama la interacción SD. Que yo esto se los voy a explicar a los físicos con un nivel de detalle muy bueno, ¿cierto? No solamente por el proyecto, sino porque es que esta es una vaina que uno debería de saber.
O sea, esto realmente le dio un vuelco al mundo de la física del estado sólido, difícil de imaginar, ¿cierto? Entonces, muy, muy impresionante, ¿cierto? Entonces, Acople de los electrones del metal que hay ahí en la mitad con los de la molécula alrededor. acople de los electrones a través de su spin con el spin del momento magnético del cobalto. O más bien con el spin del cobalto, no el spin del momento magnético, con el spin del cobalto. Ese hamiltoniano SD, que a veces la gente le llama el hamiltoniano de Kondo, la interacción de Kondo, es una constante J de energía que multiplica a la matriz de Pauli por digamos el spin de lo que nosotros llamamos una impureza. Esa es la interacción. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros incluimos esa interacción en este hamiltoniano? Las energías de los electrones cambian. Profe, qué pena, a mí no me queda claro entre qué es la interacción entre los electrones del metal con el núcleo del metal o... Sí, o sea, el metal como tal, el cobalto, Ujú, está desnudo ahí en la mitad. como yo le expliqué a usted en clase de magnetismo, el níquel, el cobalto y algunos de ellos tienen la capacidad de generar un momento magnético. Ujú. Recuerde la exposición, usted estuvo en la exposición de Jalil la última clase, el Sí, último seminario. Recuerde lo que dijo Jalil, que en determinadas condiciones un ion puede producir un momento magnético estable en una determinada dirección anisotrópica y en determinadas condiciones no. Y Jalil explicó que para poder que un ion genere momento magnético, tiene que haber una interacción electrón-electrón entre en el ion, pues, o en ese site, que es lo que se llama el modelo de Anderson, ¿cierto? A partir del modelo de Anderson uno puede llegar acá, y a partir de acá uno puede llegar al modelo de Anderson, que es de 1961, ¿cierto? Esto es de antes, esto es de Zener como 1952. Entonces, por ejemplo, en esta molécula tiene sus niveles energéticos, y acá hay un electrón con un spin sigma, y este spin de acá es un spin S. Acá hay una interacción de producto punto entre estos dos. ¿Sí me explico? sí, 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 tenía el micrófono cerrado, ya me queda más claro. Gracias, profe. Ahora, no hay problema. Cuando ese es el caso, estas energías de acá, muy importante, Joan, Alexis, quedan con una barra, quedan renormalizadas por el efecto del spin que usted va a colocar acá. Acá va a colocar un spin SA que interactúa con el nivel EA. Acá va a colocar un spin SB que interactúa con el nivel EB. Y acá va a colocar un spin SC que interactúa con ese nivel. Cada nivel de energía, digamos el nivel de energía E sub J, E sub J barra es igual a E sub J menos un delta, ¿cierto? Por sigma sobre 2. Donde ese sigma puede ser más o menos 1, ¿cierto? O si quiere más o menos un medio y simplemente cambia el delta. Eso significa que antes que usted interactuara con el spin tenía este nivel. Después de interactuar con el spin va a tener un nivel para sigma igual a 1 y un nivel para sigma igual a menos 1. Este es, por ejemplo, E sub J down y este es E sub J up. Entonces usted tiene ya una división del nivel. Divide el nivel debido a la interacción con el momento magnético.
y ya tiene nivel para electrones spin up y para electrones spin down. O sea, ya los electrones spin up y spin down no ocupan el nivel de energía, ocupan un nivel diferencial de energía debido a la interacción con este spin del átomo de cobalto. ¿Qué le falta a este modelo de Joan Sebastián? Perdón, de Joan Alexis. Le falta una cosa muy importante y acá hay trabajo por hacer en teoría de campos, mucho trabajo por hacer, que es una de las cosas que le interesa mucho a Abraham y es la interacción con la vibración, ¿cierto? Entonces, vamos a suponer ahora que estas moléculas están, la molécula está eh, depositada en un fluido. Y que las moléculas de agua del fluido, obviamente, tienen cierta libertad para moverse y por lo tanto, ese movimiento de las moléculas de agua obviamente induce vibraciones nucleares en el núcleo del cobalto. Entonces el núcleo del cobalto comienza a vibrar, ¿cierto? Con una frecuencia que, digamos, está dada por las vibraciones nucleares de los átomos del líquido. En ese caso, además de que esta molécula de 3 niveles está acoplada con cada uno de esos espines, cada molécula está acoplada con una vibración del fluido. Perdón, cada nivel de energía está acoplado con una vibración del fluido. Acá hay varios, este es el sistema físico. Ahora, la pregunta que uno se haga sobre el sistema físico, una cosa distinta. Este es el sistema físico. Por ejemplo, Daniela quiere mirar a ver la diferencia de temperatura. Si esta es una temperatura caliente, por ejemplo, y este de aquí es una temperatura fría, cold, ¿cierto? Esa diferencia de temperatura que obviamente produce calor, ¿cómo se puede convertir en transporte de partículas a través de estos metales? Eso es una conversión de calor en electricidad y con qué eficiencia se puede convertir ese calor en electricidad dependiendo de la configuración de la molécula que va a venir dada por los valores que nosotros le demos a estos parámetros que determinan la estructura molecular, ¿cierto? ¿Sí o no? Ahí entraría también el estudio de la corriente promedio, ¿no? Donde se podría tal vez usar el formalismo de Joule. Exactamente. Pero ya la semana entrante, Joan, yo les voy a enseñar a ustedes el formalismo con el que cada uno va a trabajar, que es algo que yo tengo en la tesis de doctorado. Es parecido a Yaujo, es parecido, pero está expresado solo en términos de funciones G-lesser y G-greater. No hay G-retarded, solo G-lesser y G-greater, no más. Pero es parecido. Ya la semana entrante, en las sesiones de transporte lo vamos a derivar por completo, vamos a obtener el formalismo, ¿cierto? Lo vamos a obtener en general para una corriente de calor y vamos a particularizar para la corriente de partículas. ¿Listo? Listo, profe. ¿Qué pregunta se puede hacer uno acá? Básicamente, dos preguntas para Joan Alexis. Si este es un sistema que exhibe interferencia cuántica, ¿en qué condiciones esto exhibirá interferencia cuántica? Muy probablemente cuando gamma AB sea diferente de cero, ¿cierto? Cuando gamma AB sea diferente de cero. Si exhibe interferencia cuántica,
Y el acoplamiento es igual entre la vibración y cada uno de los niveles y es igual a lambda. Y lambda, que es menor que h barra omega, que es la energía de la vibración. Y esto es diferente de cero. A medida que yo comienzo a cambiar lambda, ¿cómo afecta eso el proceso de interferencia cuántica? Y ese proceso de interferencia cuántica, ¿cómo afecta el calor a través de la molécula? ¿Será que hay algún proceso de interferencia cuántica que inhiba el transporte de calor y por lo tanto este electrodo no se pueda enfriar a través de la molécula? Entonces, eso es lo que nosotros queremos investigar. A. B. Para determinada configuración de spin, ¿qué conviene más para el transporte de calor? Y para eso, entonces vamos a recordar una cosa. Si nosotros tuviéramos una molécula con dos spins, Profe, una preguntita. Yo como, es que no, de pronto me confundí ahí o no lo escuché bien ayer cuando me explicó. La piridina exactamente, ¿cómo se mezcla con la antraquinona para, o sea, como, yo primero hablo de antraquinona como la molécula que tiene las ya. unidades de energía, Bueno, entonces, sí, pero la no, mención la de la piridina, piridina, no, acá la piridina simplemente es un ejemplo de una molécula de lo ah, que ok. llamamos organometal, ¿cierto? Lo que nosotros queremos proponer a nivel experimental es un organometal que exhiba interferencia cuántica. ¿Listo? Ah, ya. Es de, como Entonces yo una encuentro, antraquinona, como una antraquinona, pero con moléculas metálicas con spin, como el cobalto, con átomos metálicos, perdón. entonces tendría interacciones más interferencia también. Exactamente, las dos. Ok. Bien pensado. Ahora, cuando nosotros tenemos estos dos spines acá, S1 y S2, a través del hamiltoniano de Heisenberg, nosotros básicamente podemos estudiar. Ah, espere, acá en esto me falta una cosa. Yo sí decía, acá hay que multiplicar esto por el valor esperado del spin sub J, ¿cierto? Me faltó eso en la corrección de la energía. Que es el valor esperado del spin sub J, lo que realmente determina esa división de ese nivel. Esta parte de acá, la diferencia entre estos dos niveles, viene determinada por ese valor esperado del spin. ¿Cómo calculamos el valor esperado del spin? Con el hamiltoniano de Heisenberg. Bueno, muy bien. Entonces acá, esto es JS1.S2. En estos días, Juan Diego, usted y yo vamos a hacer la diagonalización de esta matriz a mano, porque se puede hacer a mano. ¿Listo? Listo, profe. El hamiltoniano de Heisenberg simplemente le dice a uno cómo interactúa el spin 1 con el spin 2. Y le dice a uno que estos dos spins se pueden configurar de las siguientes formas. Se pueden configurar un estado que conocemos como triplet. El triplet es 1 sobre la raíz de 2 por el get up, get down, más el get down, get up. Eso es una superposición simétrica de cuando un spin está alineado en dirección Z y uno está alineado en dirección menos Z y cuando Profe, ellos cambian. profe, qué pena. ¿No tendría que ser resta? No, ¿Por? resta para el singlet porque este es un estado, el triplet por la energía. Esto es un estado de spin total igual a 1 o a menos 1, ¿cierto? Ah, ok. Bueno, Mm, realmente este no, este de acá sí. 0, 1 y menos 1. Es que ya voy para allá, espera y verá. bueno, bueno. Este de acá tiene spin total
1. Este de acá tiene spin total -1. Ah, ya mucha, ya. Sí, son suma de momento angular. Sí. Y acá este, ¿por qué no sería menos? Porque este es un autovector del hamiltoniano de Heisenberg que tiene la misma energía que estos de acá. Profe, pero si no es menos, ¿eso no da cero? No, no. No, porque es el spin de este cero, el spin total de este cero y el spin total de este también. Pero digamos, eso es el producto tensorial de arriba y abajo, ¿cierto? Sí. Si yo los permuto, ¿no sale por la anticonmutación un menos? No, porque usted tiene los dos estados. Usted tiene el estado simétrico y el antisimétrico. El estado singlet, sin embargo, yo creo que va a tocar hacer ese cálculo con usted también para que lo recuerde. Ok, pues me imagino que eso es de los coeficientes de Clebsch-Gordon. Sí, pero usted no tiene que hacer Clebsch-Gordon acá, no es necesario. Obviamente usted podría. Usted tiene dos sistemas de spin un medio. El spin total de esta molécula, el total es un medio. Y el spin total de esta es un medio. Usted tendría que Correcto. utilizar Clebsch-Gordon cuando los dos spins son distintos. Acá no. Ok, profe. Entonces esto es up, down, menos down, up. Acá sí. Entonces estas son funciones de onda de spin. Ahora, existen estas tres, esto es un solo estado de acá porque tiene una sola energía. La energía triplet. Y este tiene una energía singlet. Para cada una de esas configuraciones, la molécula con dos espines en el problema de transporte va a operar de forma diferente. Va a operar de manera aislante, de manera conductora, semiconductora, etcétera. Ahora, la pregunta, Joana Alexis, para usted en esta noche es la siguiente. ¿Cuáles son los estados posibles para este sistema con tres espines? Lo voy a dibujar acá, así. Simplemente mirando el hamiltoniano de Heisenberg para este sistema con tres espines. Hamiltoniano de Heisenberg igual, por ejemplo, a J12 por S1.S2 más J21, perdón, más J23 S2.S3 más J31 por S3.S1. Este es S1, S3 y S2. De acá de este problema, Joan, usted va a calcular una cantidad de cosas. De acá salen un mundo de vainas. Ahora, ¿qué pinta la integral de camino en todo este chisme? Una pregunta que tenía Juan Camilo. Resulta que el acoplamiento entre estos espines no están acoplados de forma directa, sino que es un acoplamiento indirecto. Los espines están acoplados a través de la estructura electrónica de la molécula, no están acoplados directamente como en el hamiltoniano de Heisenberg real, sino que este acoplamiento es un acoplamiento indirecto. En física de la materia condensada, ese acoplamiento se llama el acoplamiento RKKY o el modelo RKKY. Ruderman, Kittel, Kazuya y Yoshida. Uno entonces tiene que calcular usando la estructura electrónica
y funciones de Green estos acoplamientos de acá. Listo. Y ya les voy a dar la fórmula que yo obtuve en mi doctorado para calcular estos acoplamientos. Un segundo. Que yo siempre, a mí siempre se me invierten los sentidos de G. Lesser y G. Greer en esa fórmula. Entonces, debo de revisar. Y esa fórmula, Juan Camilo, se obtiene usando Integral de camino. o integral de camino. Sí, exactamente. Porque la integral de camino es por no hallar observable. Yo le voy a enseñar a usted muy bien cómo obtener esa fórmula para que usted pueda aplicar eso con propiedad, ¿cierto? Y después, capaz que nosotros podamos obtener algún observable con la integral de camino. No estoy seguro si 1 año y medio nos depa eso, o 1 año, ¿sí me entiende? Porque eso es una vaina salvaje, ¿cierto? Entonces, pero, claro que lo podemos intentar. Y si no, usted de todas formas va a aprender para que lo haga después usted. Igual el próximo semestre ya prácticamente no vemos materias, entonces de lleno. Sí, ahí sacamos algo bien interesante, no se preocupe. Lo importante es que podamos sacar algo de aquí a junio, o para que usted ya tenga la confianza firme, ¿sí me entiende? Profe, ¿habrá algún resultado de la integral de caminos que yo pueda utilizar? Sí, sí, debe de utilizarlo. De hecho, usted va a utilizar más resultados de la integral de camino que Juan Camilo por el momento. Pero ya le voy a explicar a los dos por qué, digamos, no escogemos metales magnéticos. El magnetismo induce un rompimiento de simetría, ¿sí o no? Sí, Ahora, porque tiene una dirección preferencial en la que está el campo, ¿cierto? exactamente. Eh, ahora, nosotros, por ejemplo, en física de la materia condensada, hay un truquito medio viejo y medio pendejo que utilizamos mucho, pero es que es demasiado intuitivo y es demasiado importante. Y es este. Usted, por ejemplo, tiene una función de Green. Esa función de Green, usted la puede expresar como una función de Green escalar, G sub 0, más una función de Green vectorial, G sub 1 punto sigma. Este es un truquito. Jalil, ¿usted ya vio esto en algún paper o no? Pues lo he visto, sí, pero no he hecho mucho con ello. Bueno, esto es una cosa muy... esto con Branislav, usted lo va a ver, se lo garantizo que lo va a ver. Esto es un truco que se utiliza para separar carga y spin. Cuando, cuando la energía del spin para una banda Profe, spin up y spin down es igual, ya voy, es igual, G1 vale 0. O sea que a no ser de que usted tenga polarización de spin en el sistema, que los electrones spin up y los electrones spin down tengan energías diferentes, G1 vale 0. Ahora sí, John. Joan, me voy a preguntar algo. Creo que se le cayó de internet o algo porque se acabó de desconectar. Ah, esperemos un segundo a ver si se vuelve a conectar porque no aguanta seguir sin Joan. Profe, yo aprovecho y le hago una pregunta que yo siempre, bueno, no siempre, pero a menudo digo, le voy a preguntar a Juan David cuando termine la clase y siempre se me olvida. Profe, ¿cuál,
Da un poco de pena preguntar esto. ¿Cuál es el interés de estudiar este tipo de sistemas? Porque yo en una de sus charlas, bueno, en uno de sus videos vi que su interés era para hacer en un futuro microscopía. Sí, pues hay varios intereses. Por ejemplo, el interés que yo tengo con los ingenieros químicos, con Daniela y con Juan Diego, es básicamente que estudiar la operación de las máquinas térmicas y los refrigeradores en la nanoescala. ¿Cierto? Ese es el interés que yo tengo con ellos. Donde estos sistemas pues son un ejemplo. Muy bien. Sí, yo tengo varios intereses científicos en este momento desde la perspectiva de la fisicoquímica teórica. El otro interés es determinar la correlación que hay entre la estructura molecular y su función en el problema de transporte. O sea, a mí no me interesa, aunque eso le interesa a mucha gente, a mí no me interesa saber simplemente cómo es que esto conduce y cómo se puede usar como diodo, como transistor, no. Me importa un reverendo pepino, ¿sí me entiende? Sí, Me importa tratar de estudiar la física de la molécula, su estructura, a través de las diferentes funcionalidades que puede mostrar la molécula. Entonces, por ejemplo, cuando hay interferencia cuántica, si la molécula puede operar como un conductor, como un aislante, como en regímenes extremos de aislamiento, ¿cierto? ya. ¿Y cómo cambia eso cuando yo comienzo a modificar su estructura? Le coloco spin, hago vibrar los átomos, ¿sí me entiende? Aplico campos magnéticos. Y entonces las aplicaciones que eso podría tener sería para hacer circuitos a la nanoescala. A mí las aplicaciones no me importan. No, pero yo ya me quedó claro, pero pregunto, una de una posible aplicación puede ser esa. Una posible aplicación, por ejemplo, como lo que está explorando Daniela, es básicamente cómo determinar formas o cómo determinar el punto óptimo de operación para que estos dispositivos operen como refrigerador o como máquina térmica y bajo qué estructura molecular optimiza la eficiencia de la conversión de calor en trabajo, por ejemplo. Ya. ¿Cierto? Entonces esto muy desde el punto de vista de la ingeniería química de las máquinas térmicas, ¿cierto? De los nanoreactores, etcétera, etcétera. Muy como lo que piensa el profesor Abraham Nitzan, ¿cierto? Ahora, Sí. Abraham Nitzan también tenemos que tener en cuenta que él es químico, o sea, él no es ingeniero, él es químico. Entonces a nosotros nos interesa explorar desde la perspectiva fundamental lo que está sucediendo acá. ¿Cuáles son las preguntas fundamentales que a mí me interesan en este sistema? Porque yo ahora le estoy metiendo el diente a otras cosas. Por ejemplo, le estoy metiendo el diente a las aplicaciones de la cosmología en la estructura de bandas, por ejemplo. Con lo de la correspondencia entre teorías cuánticas y gravitación, No, esa todavía no la ¿no? comenzó a hacer porque la persona que me va a enseñar eso todavía no lo he podido, digamos que, convencer. Todavía no lo he podido convencer de que nos reunamos, nos sentemos a mirar la teoría de la dualidad entre la gravedad cuántica y la materia condensada. Eso es lo que nosotros pensamos hacer. Pero para eso tengo que leerme un par de papers y tampoco me los he leído. Entonces yo tampoco estoy como por la labor, pero es que no he tenido tiempo. Entonces, pero eso es otra cosa. Primero, Pero pregunta así primero, sueltamente mientras llega el compañero. ¿Cuál es la relación que uno puede encontrar entre los modelos cosmológicos y esto? Porque obviamente uno sabe que cuando hace cosmología, uno está haciendo de cierta termodinámica. sí, pero por ejemplo, vea, yo le digo una cosa, sí, pero esa es una termodinámica distinta. Las Claro, leyes que rigen la termodinámica allá no son las que la rigen acá. ¿Sí me entiende? Muy diferente. Ahora, le voy a colocar un ejemplo. Vea, en el Tecnión de Israel, cuando yo estuve, había un boom porque un man había logrado sintetizar por primera vez un agujero negro, ¿cierto? Un agujero negro
en un sistema de materia condensada usando el condensado de Bose-Einstein. Ese más se llama Jeff Steinhauer, Uf, que, del discúlpame la tecnión. expresión, Gamina, uf, qué aleteo. Porque hasta donde yo sé, eso se puede hacer de una forma muy intuitiva con líquidos. Sí, no, Y pero, yo sí, pero alguna vez o leí sea, unos papers de... este man inclusive midió la radiación de Hawkins, el análogo a la radiación de Hawkins en el condensador de Sí, Einstein, que había sido, vea, les doy las referencias. uf, porque o sea, Bueno, yo también he visto de modelos análogos de gravedad en materia condensada. Pues no los he leído, pero sí por ahí o sea, tengo sí, unos hay papers algunos, descargados y eso es muy, muy interesante. sí, tienes razón, algunos. Profe, no, ya llegué, se me cayó, así súper caído el internet. Ya volví, profe. Ah, bueno, ya sigo con ustedes, pero yo le doy una referencia a este man. Este man, después yo miro cómo escribe, Jacopo Caruso. Espera un momentico, Jacopo Caruso. De hecho, yo le iba a escribir en estos días, también para pedirle un favor por una cosa de Halil y me olvidó. Si usted no me pregunta eso, ya no me acordaba. Entonces, él está en Trento. Vean. Y sobre todo, este man, además de ser un científico cojonudo, este man es tremendo personaje. Es supremamente buena gente. Que como yo le dije el otro día, eso a mí realmente me admira. Carusoto. Este man fue el que hizo la predicción de, eh, este man hizo la predicción de la radiación de Hawkins en condensados de Bose-Einstein, ¿cierto? Ujú. Y el man, pero y verá, y el man que hizo el experimento que es del Tecnión en Israel, se llama Jeffrey Stein. Ve, profe, ¿hoy no había clase de magnetismo? No, Ah, bueno. Steinhauer. Jeff. Este sí tiene una particularidad, los estudiantes lo odian y él odia a los estudiantes. Este es uno de los judíos que ha tenido una vida más maluca, pero pues eso no los justifica de que sean así, ¿cierto? Ve Ujú. ahí, por ejemplo, el 21 de noviembre del 2016, yo ya me había devuelto de Israel, porque cuando eso pasó, yo estaba ahí en el Tecnio. Eso, yo pensé que es que había caído una bomba atómica en Israel y no. Era que este man había hecho esa observación de la que él estaba detrás de eso hace mucho tiempo. Dice Observation, Quantum Hawking Radiation Entanglement, ¿cierto? Ahí está el video en YouTube. El man explicando esa vuelta. Bueno, Ya, ya ahora, tomé pantallas. eso, eso no es lo que yo quisiera perseguir. Lo que yo quisiera perseguir es cómo los modelos cosmológicos de los agujeros negros pueden explicar de alguna forma la estructura de bandas de los metales pesados, como por ejemplo me interesa el gadolinio, el turbo y el disprosio. A eso le Pero, estaba metiendo el diente, pero después de que lo ¿modelos de Jalil, cosmológicos usted se refiere a holográficos o a... no, no, no. Después de que lo de Jalil se complicó tanto, entonces ya no volví a hacerle a esto, pero ya después que termine con lo de Jalil, vuelvo a retomar esto, no. Con modelos cosmológicos, simplemente me refiero a los modelos básicos, muy básicos, del, de, Schwarzschild? del, sí, los modelos, por ejemplo, ¿cómo es que llama este man? Eh, este man de Stanford, que es el contradictor de Stephen Hawking. Susskind, Leonard Susskind. Leonard Susskind, exactamente. Entonces, de pronto, holografía todavía no, porque yo, la verdad, en eso todavía estoy un poquito biche, ¿sí me entiendo? Sí. Pero con la cosmología básica de la geometría del cuerpo
del, eh, del agujero negro con con los modelos básicos del agujero negro, ¿cierto? En el espacio-tiempo, tratar de entender posiblemente o de predecir estructuras de bandas de metales pesados, teniendo en cuenta que la estructura de bandas, el formalismo de la banda se destruye por un metal pesado y que probablemente, digamos que el entanglement juegue ahí un papel importante, como desde esa perspectiva. De todas formas, todavía estoy, digamos que, Uf, pero muy interesante, profe. elaborando esa parte, pero Profe, pero, esos no son modelos cosmológicos, son modelos astrofísicos, creo. no son modelos astronómicos, la astrofísica no es teórica. La astrofísica es una ciencia netamente observacional. Ok, No, sino que cosmológico es para la evolución del cosmos, no para los objetos. ya entiendo. No, lo que pasa es que como, bueno, yo no sé, así le dicen mucho, porque es que cuando yo vi cosmología, yo vi agujeros negros en cosmología, ¿cierto? Sí, Y todo esto lo vi en cosmología. Entonces, fue un curso como de relatividad general y de cosmología como ahí junto, todo como estripado, ¿cierto? Entonces, y, y pues, y realmente pues la profesora hizo un gran trabajo para poder meter todo eso ahí. Eh, Ahora, aparte de eso, eso es una cosa que, con la que estoy mirando a futuro. Lo otro estoy mirando es scattering y para poder predecir estructura molecular a través de experimentos de scattering en microscopía de efecto túnel. A eso también le estoy metiendo el diente fuertemente por el momento en equilibrio, porque hacer eso con Keldysh realmente sería punto menos que una locura, ¿cierto? Por lo menos en este momento. Eh, y como le digo, es la parte fundamental la que a mí me interesa. Entonces acá, ya que volvió Joan Alexis, ¿qué nos interesa? Predecir la estructura molecular a partir de medidas de transporte. ¿Y cómo hacemos nosotros eso? Pues cambiamos la estructura molecular a través de cambiar el acoplamiento vibracional, través de cambiar el acoplamiento spin, a través de cambiar el acoplamiento entre niveles de energía. Esa es la estructura molecular. Ahí está la estructura molecular, ¿cierto? Ahora, para esto nosotros necesitamos unos métodos computacionales bastante robustos. Entonces, vea, Joan, yo lo esperé porque necesito que me pare la acá, listo. Listo. profe, para terminar, qué pena me interrumpo tanto. Entonces, por estructura molecular nos referimos al espectro. Bueno, entonces, a ver, el espectro sería una consecuencia de la estructura molecular, no la estructura molecular. La estructura molecular es la forma como se organizan los orbitales y cómo están enlazados, ¿cierto? Ah, ok, pues ya me lo habías explicado, ¿no? Pero ahora lo entiendo un poco mejor. No, pero ahí vamos a ir. Nosotros vamos a tener tiempo para eso y yo ya le voy a comenzar a pasar papers para que los comience a almacenar en su Mendeley y comience a generar sus resúmenes. ¿Listo? Ok, Bueno, Joan, vea, una función de Green se puede separar en una función de Green escalar y una vectorial producto punto con sigma. Listo. Ah, una Esta- pregunta, ¿ese no es el truco que yo mandé la otra vez al chat cuando dije que se podía descomponer con la matriz sigma y que dependiendo de la simetría eso se hace cero o no? no recuerdo bien, pero podría ser que después Ok, usted utiliza la identidad de Pauli. exactamente, sí, que digamos que en este caso, pero solamente es para spin un medio, ¿no? Porque tenemos matrices 2 por 2, entonces podemos descomponer No, en pero principio. usted podría hacer esto en principio para otros espines superiores, pero esto le quedaría, digamos que un poquito más jodido, ¿sí me entiende? Sí, Porque, exacto, exacto. digamos que eso, una de las profesoras que fue mi jurado, la profesora Ora Entin Waldman, ha hecho eso varias veces para experimentos de interferometría, con por ejemplo spin 3 medios, ¿cierto? Pero de todas Ok, ok. formas se vuelve sumamente messy y desordenado esa vaina, entonces yo prefiero tratar de, como expliqué yo como le expliqué yo al tocanarices del que hablamos el otro día, yo prefiero el progreso analítico, ¿sí me entiende? Ok, ok. Prefiero un progreso analítico, por eso Te sacaste el clavito, ¿no? Yo dije, Juan David por fin lo va a superar. ya casi.
Un día de estos lo Aunque- superaré. Aunque él dijo algo que a mí me pareció un poco desfasado, que él dijo como que, a ver, ¿cómo es que dijo? If I can compute it, I don't see the sense of Sí, working sí, of sí, it. claro, no, 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 es Uf, que no, no, no. eso es ¿Ah? barrazal, o sea, una ¿Qué tal, barrazada. qué tal el huevón? O sea que Maxwell, Dirac, ¿cierto? Nosotros, ¿por qué podemos hacer cálculos en el computador? Viejo, así que por Feynman, por Dirac, y si estos manes no hubieran puesto a, si esos manes no se hubieran puesto a resolver modelos analíticos, ¿en qué estaríamos nosotros? ¿Sí o no? O por ejemplo, Alan Turing. O sea, ese man prácticamente, ese man era tan tenazmente brillante que él resolvió problemas para los que ahora necesitamos un computador a punta de lápiz y papel. Simplemente con considerar modelos particulares. Por ejemplo, Alan Turing es el padre de lo que nosotros conocemos los modelos de embriogénesis, ¿cierto? Tempranos, usando el modelo de reacción-difusión. Ese man hizo tal avance teórico que gracias a eso, y obviamente que él también percibió la estructura del computador por ambos lados, nosotros podemos calcular. O sea, si usted, inclusive si lo ve de esa forma, hacer progreso analítico es supremamente importante también, ¿sí me entiende? Pero entonces, o Sí, sea, este man ese sale con, comentario sale, estuvo entonces yo casi que le digo viejo, más bien saque el gorro del Chavo del 8, ¿o yo? Entonces, pero yo lo iré superando lentamente, pero lo superaré. ¿Su dicho es de las claves de la conga o qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De dónde es el hombre? ¿De dónde es el hombre? Ok. Estudié el doctorado en Oxford, pero en física, Oxford es más nombre que cualquier cosa, ¿cierto? El duro en física, Oxford en biología, sí, mis respetos, ¿sí o no? Pero ustedes, por ejemplo, ven los análisis de Time Higher Education, los análisis de la Universidad de Oxford son realmente malitos, ¿cierto? Y mi supervisor segundo hizo el postdoctorado en Oxford también. Y él me dice, pues, que la verdad, como malangas tangas, ¿cierto? Pero tienen una cosa, que al frente tienen, sí, ahí sí los papás de los pollitos, ¿sí me entiendes? Yo no sé si será por eso que es Cambridge, el laboratorio de Cavendish. Entonces, eso sí es otro cantar. Y a 45 minutos tienen el monstruo. En Europa hay 4 monstruos de los materiales de la física del estado sólido. El Imperial College, el ETH de Zurich, la Universidad de Uppsala y la Universidad de Heidelberg. Entonces, la gente del Imperial College, que son los del Thomas Young Center aquí en Londres, obviamente también producen mucha física. Después está la Universidad de Manchester y después está la Universidad de Edimburgo. Esas son las 4 grandes del Reino Unido, ¿cierto? Entonces, obviamente, estudiar en Oxford, bacano, pero en términos de investigación, bueno, aunque por ejemplo yo conozco a Catherine Blandel y a Steve Blandel, pero de todas formas ellos son más profesores que investigadores, ¿cierto? Más profesores que investigadores. Ahí el duro es Cambridge, ¿cierto? El laboratorio Cavendish y toda esa gente. Y él trabaja con una gente de Dublín que es buena en lo que ellos hacen, pero ellos no hacen de lo que él estaba hablando. Eso es lo que, digamos, a mí me tiene como un poco intrigado. Que yo los conozco, son el grupo, son la gente cercana a Mauro Paternostro y él trabajó con, ¿cómo es que se llama? John. Eh, Se me olvidó el nombre del colaborador de él, pues yo lo conocía en Japón. Entonces, pues no trabajan en nada de esto, en absolutamente nada de esto. Y con la termodinámica cuántica estaba más perdido que la mamá del chavo, como dice Juan Diego. Entonces, quién sabe en qué estará pensando, pero como les digo, lo voy a superar algún día. Pero ese comentario del que habla Juan Camilo, qué boleta, viejo, y sobre todo para un físico de una universidad tan importante, ¿cierto? Entonces queda uno como un zapato donde diga que comentar una conferencia. Me lo repite, porfa, no lo escuché bien. Pues que no vale la pena, que si uno no puede calcular algo en un computador, que no vale la pena. O sea que el trabajo que nosotros hacemos en física teórica es simplemente bullshit, pues, palabras más o palabras menos, ¿cierto? Que si usted no lo puede programar en un computador,
¿Qué tal este man? Como para haber invitado a Hernán. Uy, sí. No, Dios mío, bendito. Hernán, sí, mejor dicho, si le hubiera bajado esos calzones, le hubiera pegado una pela. Yo he visto a Pero, ese Hernán corregir, ese Hernán sí es bravo. sí, no, yo sé, a mí me corrigió ya. Entonces, pero así es, de esa gente aprende uno mucho, ¿sí me entiende? Entonces, pero este man es como medio extraño, pero bueno. Ahora, esta función de Green, Joan, es una función de Green de carga. Le dice a usted realmente cuál es la situación de polarización de carga eléctrica en el sistema. Esto usted lo puede calcular como, por ejemplo, G up más G down, la función de Green para los electrones spin up, digo la función de Green para los electrones spin down sobre 2. Esta de acá es la función de Green de spin. Y esta es G up, por ejemplo. Si esto estuviera en dirección Z, ese vector fuera en dirección Z, esto sería G up menos G down sobre 2. Y como la función de Green depende de la energía de los electrones, si la energía para el electrón spin up es igual para la energía del electrón spin down, entonces esa función de Green G1 vale 0. ¿Cuál es la idea, Joan Alexis? Que en el trabajo que usted va a hacer ahora, esa función de Green, nosotros hagamos todo lo posible para que la estructura molecular no se manifieste en esta función de Green G1. Esa es la idea, no porque nosotros, digamos, le queramos bajar el cuerpo a esto, no. Porque nosotros queremos primero entender la correlación a partir de digamos, la correlación desde la propiedad más básica y comenzar a añadir complejidad. Después le añadimos G1, por el momento no. Entonces, ahora sí, Joan, para que G1 sea 0, es lo más importante son dos cosas, que los metales sean no magnéticos. Porque cuando usted tiene un metal magnético, estas matrices de autoenergía ya dependen del spin. Son diferentes para spin up y para spin down, con metales magnéticos. Y lo segundo, que no haya un campo magnético interactuando con la molécula, ¿cierto? Eso también, porque eso también rompe una simetría. Ya, profe, no, cuando usted escribió G desde el principio, que creo que ahí ya se me había ido, ¿lo escribió con qué propósito? G es una función de Green que usted quiere plantear para el sistema, Simplemente ¿no? Para la molécula. es la función de Green de la molécula, esa que nosotros hemos trabajado en los seminarios. Que los elementos matriciales los habíamos dicho que eran GMN de TT', ¿se acuerdan? GMN sigma, ¿no? Y sigma, sí. Ah, ok, Pero ya. acá no está escrita como sigma. Ya, Acá no está. las funciones de Green para los spins, ¿usted se refiere a cada par de spin? Qué Sí. pena, o sea, sí, o sea, por ejemplo, tomo Para spin el up y para spin spin, down, ¿cierto? no, me refiero, por ejemplo, tomo el spin asociado al nivel de energía B con el del C o B con el de A y el de C. No, estos son matrices en el espacio de la molécula. O sea, si la molécula tiene 3 niveles de energía, estos son matrices 3x3. Ah, listo, entonces la condición, Para ok, ya. cada, y ojo, y para cada nivel de energía es una submatriz 2x2 para spin up y spin down. O sea que realmente esta es una matriz 6x6. Listo. Listo, entonces Toca eso. la condición que Esto, usted quiere es que eso sea cero para estudiar el estado más básico, eso es lo que usted dijo, ¿cierto? Como el sí, para estudiar más, la molécula, la estructura molecular de la forma más básica y la vamos a ir añadiendo complejidad. Con Juan Diego, sí pretendo estudiar con G1 porque Juan Diego tiene apenas 2 speeds. Entonces a Juan Diego se lo voy a colocar a programar a G1 también. Ahora, con la integral de camino Z para la función de partición, esto Jalil se los explicó de una forma bastante detallada en la presentación. Juan Diego, esto por el momento ignórelo, por favor, que esta vaina lo puede confundir. Listo. Venga, Juan Diego sí está foco. Ah, no, Juan Diego ya se había desconectado. Quedan solamente los físicos. Entonces, Le bueno, debió haber caído el internet. sí, ahorita me escribirá.
Esto es E a la I por S, que es un funcional de psi barra y psi, que son las variables de Grassmann en el hamiltoniano para los electrones, ¿cierto? Sobre H barra. Esto en el caso cuando nosotros tenemos spin, esta integral de camino también va a depender de un spin. Nosotros integramos con respecto al spin. Esto acá, ¿cómo nos va a quedar? Esto nos va a quedar entonces de la siguiente forma. Como I sobre H barra por S de psi daga psi y el spin. Cuando nosotros integramos con respecto a psi barra y psi, si esto es una integral cuadrática gaussiana, entonces nos queda una integral con respecto al spin S por E a la menos S efectivo, que depende del spin. Como nosotros integramos con respecto a los fermiones, entonces se va a formar una acción efectiva que depende ya de los electrones. Y eso tiene un hamiltoniano efectivo que es igual a la suma sobre M y N de una interacción de pseudo Heisenberg, porque esto es Heisenberg, pero acá los electrones no, los espines no interactúan directamente, sino que solo interactúan después de que usted integra los fermiones. O sea que ellos interactúan a través de los fermiones, ¿cierto? Que es la interacción RKK. Profe, ¿me podría repetir, por favor? Esta es una interacción, ya voy, esta es una interacción indirecta entre espines. Acá los espines no interactúan directamente, Juan Camilo. Los espines interactúan porque este spin SN interactúa con un electrón que va por acá. Y como el electrón de conducción sigue viajando, este mismo electrón de conducción interactúa con el spin SM. Entonces es a través de esos electrones que SN y SM interactúan, pero ellos no interactúan directamente, interactúan indirectamente. Ya. Eso es RKKY. Y acá esa interacción se obtiene a través de una serie perturbativa que podemos obtener con la acción efectiva. Eso se lo explico más en detalle después. Entonces, JMN es una interacción isotrópica indirecta, ¿cierto? Y simétrica. Esa es la característica de esa interacción. SM.SN. Más una interacción antisimétrica y quiral, que es vectorial. También indirecta, que se parece como la interacción de Jalosinski-Morilla, pero no lo es, se parece. Porque Jalosinski-Morilla requiere forzosamente acoplamiento spin-órbita. Y esto queda como producto punto con SM cruz SN. Y hay otra que es una interacción simétrica tensorial y anisotrópica, que es la interacción de Ising. Esto es SM. Esto es un tensor MN de una propiedad tensorial por SN, ¿cierto? Ese es el hamiltoniano efectivo que contiene las interacciones magnéticas más básicas. Cuando nosotros expandimos esta acción efectiva a segundo orden, estas son las contribuciones a segundo orden de esa acción efectiva. O sea que este hamiltoniano que usted tiene acá, Joan, este es un hamiltoniano efectivo donde J12, J23 y J31 son interacciones indirectas entre los espines de la forma Heisenberg, ¿cierto? Ahí va a ir usted recopilando información. A partir de esa integral de cambio, nosotros podemos obtener una fórmula para este chisme de acá. Este proceso, para uno llegar acá, es un proceso largo, pero yo se lo quiero enseñar a usted, Joan, para que usted quede bien en la parte teórica. Usted sabe que nosotros hacemos teoría, ¿cierto? Y solucionamos problemas teóricos. Nosotros no cogemos un Hamiltoniano y lo metemos en un computador. Eso no lo hacemos nosotros, ¿cierto? ¿Cierto? Nosotros somos teóricos. Entonces, JMN de omega da la integral doble de, como nosotros sabemos la interacción de Kondo,
era H para un solo spin. La hicimos ahora para varios spins. Hay que sumar sobre todos los spins. O sea que esto es JM sigma.sm. Y como esto es a segundo orden, esto va a tener contribuciones del producto del Hamiltoniano. Hamiltoniano por el Hamiltoniano. Utiliza diferente índice. M y N. Y acá, entonces esto queda JM por JN por la integral doble, ¿cierto? De GMN super 0 para hacer referencia a esta función de Green de la carga. Super 0 lesser de epsilon, ¿cierto? Por G, N, M, super 0 greater de epsilon prima, ¿cierto? Sobre H barra menos epsilon más E prima, ¿cierto? Por de epsilon sobre 2pi de epsilon prima sobre 2pi menos JMN, perdón, JM por JN por la integral doble de G super 0 greater, ¿cierto? De epsilon por G, esto es MN, esto es NM, G super 0 lesser de epsilon prima sobre H barra omega menos epsilon más epsilon prima por de epsilon sobre 2pi por de epsilon prima sobre 2pi. Nosotros, yo les voy a enseñar cómo llegar a esta fórmula. Así es como uno escribe observables. Así es como nosotros escribimos observables por fuera, con funciones de Green por fuera del equilibrio, ¿cierto? Esto es un observable, ¿cierto? Ahora, si nosotros tenemos el problema completo con electrodos magnéticos, etcétera, etcétera, vamos a tener todas estas otras constantes de acá. Y con esto, nosotros podemos hallar el valor esperado del spin usando la traza, ¿cierto? Por ejemplo, del spin en dirección Z, usando la traza de SZ por E a la menos beta H efectivo dividido la función de partición. El reto acá es definir una temperatura para calcular ese valor esperado de ese spin, porque está en la molécula y la molécula está conectada entre dos electrodos a diferente temperatura. Eso es un reto bastante interesante. Una vez usted calcula este valor esperado del spin, entonces puede calcular la energía acá, porque ya tiene su valor esperado para reemplazarlo acá. Problema que Joan Alexis va a solucionar por primera vez en estos modelos, porque es que nosotros desarrollamos estos modelos y si nadie ha hecho esto, si nosotros no lo hemos hecho, es que nadie lo ha hecho. Por primera vez, lo que va a hacer Joan y la contribución de Joan básicamente es que esto lo va a hacer autoconsistentemente. Póngame cuidado. Supongan que la ecuación de movimiento de la función de Green es como algo así, h barra omega menos epsilon más i medios gamma, ¿cierto? Epsilon barra por g retarded de omega, ¿cierto? Y esto igual, por ejemplo, puede ser igual. Un caso sencillo, por ejemplo, un delta de sigma sigma prima, ¿cierto? Y esto es sigma acá. Cuando usted introduce el valor esperado del spin, esto le queda así. E, ¿cierto? Más acá delta sigma sobre 2 por el valor esperado de SZ más I gamma medios por G retarded sub sigma de omega igual a delta de sigma sigma prima. Bueno, ahora, usted para calcular G retarded necesita primero saber SZ, pero para poder calcular SZ necesita J, que es la interacción efectiva, y para J necesita las funciones de Green-Lesser, y para la función de Green-Lesser, recuerde que necesita G retarded de omega, sigma lesser de omega, en el caso estacionario, por ejemplo, por G advanced de omega, que esta es la ecuación de Keldysh. Problema acá,
esto digamos que está vinculado, son como ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer nuestro compañero Joan, que después nos va a sustentar a su debido tiempo? Entonces, lo siguiente. Primero, escoger, a ver, primero, evaluar la función de Green, para SZ igual a 0. Segundo, evaluar JMN de omega, por ejemplo. ¿Sí o no? Tercero, evaluar SZ, ¿cierto? Cuarto, evaluar G para SZ diferente de 0. Quinto, evaluar ahora JMN de omega y el valor esperado de SZ. Comparar este SZ con el SZ anterior y si no son iguales devolverse acá y reemplazar este valor de SZ y recalcular la función de Green. Y hacer esto cíclicamente hasta que el valor de SZ converja. Y eso lo debe hacer para cada voltaje y para cada diferencia de temperatura. Este problema, tanto teóricamente como computacionalmente, es un reto. Y lo que yo le recomendaría a Joan es que piense de alguna forma si este problema le termina de gustar, que lo presente como trabajo de grado, porque esto, digamos, es más que un trabajo de grado de pregrado. Me parece que usted tiene obviamente las capacidades para esta vaina, ¿sí me entiende? Sí, brother. Yo, por ejemplo, venga, yo miro quién está conectado primero. Ah, no, ya no están los chicos de ingeniería. Yo, por ejemplo, a un chico de ingeniería no le podría colocar este problema, pues, ¿cierto? Por muy buen programador que sea. O sea, sería imposible, ¿sí o no? Pero está Entonces, grabando, profe. no es una cuestión de, bueno, pero ya que, no es una cuestión de ser programador, es una cuestión de ser físico para esto, ¿cierto? Entonces yo creo que acá, inclusive los otros, tanto Ángel como Juan Camilo y Jalil, pues yo esperaría que algún día pudiéramos hacer algo de esto antes de que nos vaya, porque eso ya parece inevitable. Eso es como cuando uno tiene un tipo como como Radamel Falcao en el River Plate. Eso es inevitable que en el tiempo que Falcao está en el River Plate, inevitable que no lo compraran, ¿sí o no? Entonces, mientras Jalil esté por acá, esperemos que podamos hacer algo. Feliz para Eh, Delaware. Pero no, para pues, o sea, voy para Delaware a hacer la pasantía, pero, o sea, yo creo que voy a mandar para hacer la maestría de pronto en otra parte. Sí, o sea, pero pues usted consigue fácil eso, ¿cierto? Pero Pero ahorita al no, igual final, nosotros vamos a seguir colaborando, ¿cómo así? Ah, no, sí, total. Yo, por ejemplo, Jonás tiene una posición de doctorado y le pregunté, pero se requiere maestría primero. Me da mucho pesar porque nuestros pregrados de acá son como una maestría de ellos. Y usted está, digamos, más que preparado para eso, pero entonces tenemos que comenzar a buscar la posibilidad de la maestría y cuando la termine, también seguimos en contacto para comenzar a aplicar al doctorado para que eso sea de una, viejo. ¿Sí me entiende? Sí, sí, claro. Pero pues yo estoy pendiente ahí de las convocatorias. Muchas Y voy gracias, a Juan David. preguntar, con mucho gusto, voy a preguntar a ver si Juan Camilo alcanza a aplicar o no. Eso depende de los tiempos. Ojalá que se diera pues la buena posibilidad. También Gracias, profe. no, todo bien. Estoy pendiente de las convocatorias en el grupo de Renber Dwayne, Jalil. Apenas salga algo, inmediatamente le aviso para que lo ojee. Listo. Ok, listo. Y sobre todo, para después de que usted se haya venido de Delaware con el trabajo que va a hacer,
yo creo que el grupo de Rembert Duheim le caería a usted como anillo al dedo, pues. Entonces esperemos a ver cómo se dan las cosas. Entonces, básicamente esto es una descripción a grosso modo de lo que va a hacer el compañero Joan. A partir de la semana entrante, vamos a comenzar a desarrollar un formalismo que en últimas nos va a permitir escribir la corriente también como este tipo de observables, con G-Lesser y G-Grader, así muy parecido. Entonces ahí el reto, en uno de los retos en estos, en la parte computacional es calcular G-Grader y G-Lesser. Nosotros para algún tipo de sistemas, inclusive sistemas interactuantes, podemos utilizar la ecuación de Keldysh. Lo que pasa es que no para todos, eso depende ya del nivel de correlación que haya ahí. Depende de la autoenergía, uno depende de varias cosas. Entonces, pero por el momento, Joan, esta va a ser la forma como vamos a proceder con esta ecuación, la ecuación de Keldysh. ¿Listo? Listo, profe. Me falta subir los videos. El Sí, sábado me profe. dedico a eso todo el día. Yo el sábado saco el día para dedicarme a los videos. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Le recomiendo otro videito, el de su seminario, que me recuerdo que usted habló muchas cosas en el primer seminario que dio hace tiempo, hace Sí, casi que un mes. pero ¿cómo te parece eh, que ¿cómo te parece que a Karen no le quedó grabado todo? Entonces, lo que yo voy a hacer es que en una de las secciones del semillero de físico-química lo voy a volver a dar. No esta, pero la próxima semana. Ah, listo. También le recomiendo, sí, la invitación, sí, al semillero de físico-química. Sí. No, yo se las voy a copiar a ustedes en el grupo de Quantum Transport para que vayan los que puedan. Listo. Listo, profe. Profe, ¿eso es todo, profe? ¿Hay algo más que añadir? No, no, no. Ya yo me voy a hacerme un procedimiento médico. Entonces nos vemos la otra semana, chicos. ¿Listo? Sí, Juanda, un favorcito. Sí, señor. Lo que pasa es que se me había formateado el celular, entonces perdí todo. A ver si me envía el horario otra vez, por favor. Listo. Ya se lo envío ahorita. Listo. profe, dos preguntitas, qué pena. Señor. Sí, el número uno, usted alguna vez me mencionó que pronto la teoría de grupos, pues, se involucraba. ¿En qué sentido? O si de pronto se involucra en sí. Por ejemplo, sobre todo cuando se tiene una estructura de bandas y los orbitales tienen una determinada simetría, dependiendo del momento angular, etcétera, etcétera. Entonces usted puede simplificar la estructura de bandas usando argumentos de simetría, por ejemplo. ¿Sí o no? Eso es una cosa. Eso es la primera. Ahora, vamos a hablar, por ejemplo, de los grupos continuos. ¿Sí o no? Los grupos de Lie, por ejemplo. Entonces, hay unos argumentos de teoría de grupos que usted puede y debe utilizar ya cuando hay interacción electrón-electrón, para usted poder simplificar de alguna forma o llegar a una aproximación parecida a las aproximaciones de Hubbard para lo que nosotros llamamos el conmutador interactuante, porque usted no lo puede cerrar, no lo puede calcular de manera exacta. Entonces, lo que usted hace es que utiliza unos argumentos de teoría de grupos y de simetría del Hamiltoniano para poder llegar a expresiones más aproximadas de ese conmutador. Sí, listo, listo, profe. Y segunda, es sobre en qué lugar puedo encontrar yo bibliografía sobre la partición esa en términos de las variables de Grassmann y sobre las funciones de Green de los spines up y down. Pues yo creo que en la tesis mía de doctorado se la voy a pasar para que le pegue una ojeadita. Listo, profe. Pero ¿hay alguna bibliografía que trabaja explícitamente las variables de Grassmann para la función de partición? Así como pues, Ah, no, en esa para eso dirección de sí. integrales de camino. Sí, sí, sí. Jalil, Eso. eh, mm, ¿qué sería bueno ahí? Serían bueno de pronto Nagaosa y el libro de Negele. Usted que ya... Ah, y pues el libro de Pierce Coleman, ¿cierto? Sí, claro. O sea, yo diría que ahí, digamos, el Coleman da como un resumen muy sucinto de lo que es las variables de Grassmann, digamos que más que todo por el sentido físico, o sea, las propiedades, de dónde vienen, digamos, por qué la álgebra es así, que es de la anticonmutación de los operadores fermiónicos, y de hecho demuestra creo que varias propiedades, la expansión en Taylor,
básicamente las principales que yo puse ahí. El de Coleman me parece que, o sea, como primera lectura es muy bueno. Y además de eso luego las pone en contexto, ¿no? Porque hace cálculos con ella. Sí, Y, exactamente. y luego yo creería que, no sé, tal vez el de Nagaosa podría ser, ¿no? Ya para profundizar un poco más. Usted puede colocar esos dos libros en el grupo, por favor, si es tan amable. Ok, listo. 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 ¿Cuál fue el otro que mencionó? Nagao que fuera el de Coleman dio otro nombre, profe. Piers Coleman. Y el otro es el de Negele, pero déjeme, yo reviso ese libro primero porque ese libro siempre es enredadito. Uy, Entonces miro a ver. el de Negel es bravo. Pues, o sea, es como muy, o sea, es muy riguroso, ¿no? Ese sí, o sea, te explica por qué tiene que ir la convergencia de todos los métodos, te construye, digamos, la función de partición de forma general y te dice cuándo puedo utilizar tal o tal aproximación, pero es bastante pesadito de leer. A mí me parece. Listo, listo. Ese Listo, vale, video, gracias. ese video que nosotros grabamos, Jalil, para demostrar la transformación de Haber-Stratonowicz, después de que Joan ya tenga, digamos, alguna comodidad con las variables de Grassmann, un par de meses de pronto, entonces le podemos sugerir que haga ese ejercicio, ¿sí o no? Ah, sí, claro. O sea, de hecho, o sea, nosotros el video que hicimos es Javar Stratonovich para demostrar, digamos, en el caso específico del hamiltoniano de Heisenberg, ¿no? Sí, Pero digamos que el Coleman en el capítulo de Path Integrals, creo que es el 12 punto, Path Integrals el 12. y la sección de Javar Stratonovich, creo que es el 12.4 tiene la demostración general de Javar Stratonovich y digamos que también tiene la demostración heurística, que digamos que es lo que uno podría decir que es la interpretación de lo que uno está haciendo con Javar Stratonovich, que es básicamente incluyendo como un campo efectivo que media la interacción. Entonces, Que pues, o sea, nosotros termodinámicamente lo llamamos magnetización, por ejemplo, ¿cierto? ujú, exactamente. Entonces, la verdad es que ahí, pues, o sea, pues a mí me parece que ahí es una buena lectura para Javar Stratonovich. Y luego complementar, por ejemplo, con las notas de espintrónica de Reinberg-Dwight, que lo pone también en contexto para el cálculo, o sea, ese mismo cálculo de Coleman, pero digamos que muestra, por lo menos en general, que si él introduciendo una identidad es exactamente igual a hacer la transformación de Haber-Stratonowicz, o sea, no es ninguna aproximación, o sea, realmente es simplemente una transformación, ¿no? Que es que uno a veces tiene la idea de que eso es como una aproximación. Una canónica, o sea, no cambia la física, Ujú, es exactamente. la misma. Ahora, lo que nosotros hicimos con Jalil es que para no, como eso no tiene solución, Joan, entonces lo que nosotros hicimos con Jalil es básicamente lo siguiente. Si usted utiliza la aproximación del punto medio, del punto de silla, perdón, eso ya es una forma de evaluar esa integral, ¿cierto? Ujú. Entonces, utiliza la aproximación del punto de silla. Ahí sí está, lo que usted está haciendo es que está escogiendo el camino más probable en el espacio-fase para ese campo auxiliar que introduce la transformación de Haber-Stratonowicz. Y si usted integra sobre ese camino, la integral de camino, para ese campo en particular, esa sí es una aproximación. Y reproduce la aproximación de campo medio, ¿cierto? Exacto, sí. De hecho, o sea, la madre del campo medio es eso, o sea, es la integral de camino y a partir de la integral de camino coger las secciones que uno, o el camino que más contribuya, que en principio pues debería ser el camino clásico, ¿no? Entonces, si uno tiene una acción representada en los estados más clásicos posibles como los estados coherentes, entonces uno tiene pues una visión de ver cuál vendría siendo las ecuaciones que siguen eh, ese camino más probable, ¿no? Pero ahí sí ya es campo medio, claro. Pero puede introducir unas fluctuaciones. Exactamente, esa está en el capítulo 13. Ajá. Y puede introducir fluctuaciones de las fluctuaciones si quiere, pues, ¿cierto? Entonces, pero pues no creo que eso dé mucha información. Pero entonces ahí está, Joan, para que usted, por ejemplo, comience, digamos, a explorar esa parte, ¿cierto? Y de Listo, pronto, si listo. usted todavía le queda un tiempo, si le termina de gustar esto, de pronto puede que si miremos para que usted calcule un observable,
con integrales de camino. Después miramos a ver qué puede ser. Por ejemplo, usted puede calcular con integral de camino una interacción efectiva, ya no spin-spin, sino, por ejemplo, vibración-vibración, ¿cierto? Por ejemplo. O otra cosa que nos vaya ocurriendo en el camino, ¿sí o no? Listo, profe. Capítulo 13, ¿me repite? Capítulo 13, ¿qué? 12 y 13 de Pierce Coleman. Ya Jalil lo va a colocar ahí en el grupo. Ah, vale, sí, el de Many Body Physics, ¿cierto? Sí, Sí, señor. sí. Listo, vale, Jalil, si no te recomiendo escribir los nombrecitos, entonces. Ve, Jalil, vos me has dicho que mañana nos reuníamos. Ah, ok, listo, dale, sí, mañana entonces reunámonos, era para lo de diagramas de Feynman, ¿verdad? Sí, es cierto. Ok, listo, dale, entonces mañana nos reunimos. Si algo, si quieres ahorita cuadramos el horario, me decís y creo que te queda fácil. Si no lo que te convenga a vos, yo mañana estoy todo el día libre. Ok, ok, listo. Entonces, dale, de una. Listo, listo, vale, gracias, gracias, muchísimas gracias. No, no, vale, no te preocupes. Ok, Listo, chicos. Muchas gracias por estar disponible en estas fechas. Le agradezco mucho. De lo mismo para usted, no, profe. gracias a usted, sí. No, gracias a usted, profe. Y gracias. A usted. Bueno, entonces, Siempre a usted, profe. listo. El sábado nos vemos en el semillero de Fisicoquímica, que es la primera sesión. No es muy Bueno, interesante para ustedes, pero agradezco que de pronto me puedan acompañar de alguna forma. Yo ¿Listo? no puedo asistir. ¿Cómo? Yo no puedo asistir el sábado, pero probablemente las otras sí. Ah, bueno, no hay ningún problema. Listo. Listo, profe, ¿usted extiende dale. la invitación por el WhatsApp o...? Sí, por el grupo de nosotros. Listo. Entonces, listo, jovencitos. Muchas gracias. Entonces nos hablamos la próxima semana. Gracias, Chaito. profe. Hasta luego. Listo, profe, a morir Hasta su luego, taller. chao, chao. Vale, chao, Chao. profe. Se cuidan. Lo Chao. mismo.